Ok, bueno, buenos días, queridos amigos que nos escuchan en América Latina y en México. Estamos el día de hoy con el profesor Alberto Mansuetti. Tiene la amabilidad de compartir un tiempo con nosotros para poder platicar de algunos temas como lo que es las 5 reformas y también la coyuntura electoral que estamos por vivir en México. Entonces, buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, Eric. Mucho gusto de conversar contigo y que nos escuche la gente de México y de América Latina. Adelante. Gracias, profesor. Bueno, pues tenemos planteado el tema de los candidatos en México y platicar un poquito acerca de las próximas elecciones. Aquí en México, el 1 de julio será la cita para hacer un cambio de personajes en el gobierno y quisiera decir yo que un cambio de sistema, ¿verdad? Pero de eso vamos a platicar un poquito. Tenemos ya formalmente los competidores en esta última etapa. Ya están registrados 3 partidos eh, eh, o coaliciones y aparte 2 candidatos independientes, ¿no? Una nueva modalidad que se incluyó en las últimas reformas electorales. Y bueno, pues se critica mucho en México, profesor, que ya no hay ideología, que ya no podemos identificar cuál es de izquierda y cuál es de derecha, ¿no? Pero eso pasa en toda América Latina, Eric, y eso es porque todos son de izquierda o de centro izquierda o de izquierda moderada o de izquierda dura. Todos. Y algunos se animan a decirlo, otros no se animan a decirlo. Y lo de los candidatos independientes es un mito. O sea, todo candidato está apoyado por un partido o una coalición de partidos y conserva cierta independencia, ¿ok? Por ser el candidato. Y el que se presenta como independiente, bueno, a veces por bajo cuerda y otras veces no tanto, tiene que recurrir a esas herramientas políticas que son los partidos. Ahora bien, el problema son la ideología. Es una ideología de izquierda que por otra parte, aquellos candidatos que no tienen una ideología de izquierda tan fuerte, no siempre se animan a decirlo, casi siempre ocultan sus verdaderas intenciones y se hacen los tibios, se hacen los moderados, en fin, para seguir con lo mismo. Lo mismo es el sistema estatista, mercantilista y socialista que tenemos en México y en América Latina. Muy pocos candidatos se animan a tocar otra música. Yo no sé si tú me puedes decir, por ejemplo, el que llaman el Bronco en México, si realmente está tocando otra música o no. ¿Qué me dices? No, en realidad, pues el Bronco se desligó del PRI hace mucho tiempo, tuvo una cuestión familiar bastante fuerte, por ahí perdió, me parece que un miembro de su familia por el crimen organizado y bueno, no quiero decir que quiera él aprovechar o explotar esa experiencia, ¿verdad? Pero bueno, fue parte de lo que lo puso en el centro, digamos, de la política, sobre todo en su estado, en Nuevo León, y ciertamente tuvo mucha influencia y ganó muchos adeptos allá. Pero pues bueno, estuvo de gobernador y no hubo tal cual cambios esperados, ¿no? No hubo libre mercado, no hubo limitación hacia el gobierno, ¿no? Fue lo mismo, digamos, que tiene las mismas bases de redistribución de riqueza y todo eso.
Claro, no puede haber en un Estado libre mercado si en toda la nación hay leyes estatistas de inspiración mercantilista o socialista o ambas cosas mezcladas, lo que llamamos en el movimiento 5 Reforma el pacto social entre los empresarios estatistas y las izquierdas. El pacto social es lo más pernicioso que ha habido en América Latina y es una cosa muy vieja. Yo lo explico en mi libro Las leyes malas. El pacto social es el acuerdo entre los sectores proteccionistas de la empresa, o sea, una empresa privada que no es competitiva, reclama protecciones y demás, lo cual es para cubrir los costos de las leyes sociales malas, que son leyes antiempresa, antiganancia. Eso infla los costos y entonces los empresarios como compensación, ¿ok? Los empresarios mercantilistas entonces piden protecciones y eso es parte del sistema. Es una parte muy importante del sistema que nos divide a los latinoamericanos entre los de arriba y los de abajo. En el movimiento 5 Reforma le llamamos el apartheid. Los de arriba y los de abajo no coinciden exactamente con los ricos y los pobres, porque abajo hay empresarios informales, algunos son muy ricos, pero no tienen contactos políticos porque no están en la formalidad, digamos, son los puesteros de los mercados, algunos son muy ricos, como digo, pero están abajo porque no tienen conexiones políticas, entonces no pueden crecer y desarrollarse. Pueden acceder a un buen nivel de vida, cómodo, incluso lujoso en algunos casos, y esto es así en toda América Latina, pero carecen de los contactos políticos para entrar en la formalidad. Y por otro lado, entre los pobres hay algunos que sí tienen contactos políticos para conseguir, por ejemplo, una cama en un hospital o una beca en una escuela, porque tienen, qué sé yo, a lo mejor tienen una hermana que es secretaria de un ministro. Entonces, esos son los pobres de arriba. Nosotros hablamos mucho de los pobres de arriba y los ricos de abajo. ¿Okay? Tenemos toda una propuesta de reforma que es la gran devolución, que comprende la separación de las organizaciones internacionales, la derogación de las leyes malas y las 5 reformas. ¿Okay? Eso es lo que necesitamos en México y en América Latina, y lo tenemos. Este movimiento nuestro que está creciendo en muchos países, especialmente en los países atlánticos y andinos, desde México hasta Perú, ¿ok? Y ahora Bolivia vamos a ver a partir de esta semana, porque yo tengo un viaje a La Paz y al Alto, donde parece que pudiéramos formar un grupo 5R aquí en Bolivia. Entonces, lo que tenemos, Eric, en México es la misma situación de toda América Latina. Tenemos un sistema perverso y tenemos un público que está desinformado y que cree que la solución es el socialismo. Es un peligro porque si esa parte de la opinión pública que vota por López Obrador, llega a convertirse en mayoritaria, López Obrador va a ser el presidente de México y México va a tener el mismo calvario que tienen países como Nicaragua, Cuba o Venezuela, tal vez Colombia, y eso significa que ahora estamos bien en México. No significa que estamos bien. Estamos mal, pero podríamos estar peor. Entonces mucha gente va y vota, dice hay que votar por el mal menor, entonces para que no gane López Obrador hay que votar por tal o cual. Bueno, mira, pero eso es prolongar la agonía, eso es, supongamos que gane tal o cual, ¿ok? Vamos a ubicarnos en el otro escenario, supongamos que gane tal o cual. La gente diga, no, mejor tal o cual porque es el mal menor. Y bueno, ese tal o cual no va a poder hacer ninguna de las reformas de fondo. Y eso es lo que tenemos en América Latina con la derecha mala, y a lo mejor lo tumban como tumbaron en Perú a Kuczynski. No sé si tú has seguido el caso de Kuczynski, pero todo el mundo se enteró, ¿ok? Lo tumbaron. ¿Por qué lo tumbaron? Y bueno, porque si no hace las reformas de fondo que hay que hacer, ¿qué otra cosa puede hacer que no prolongar la agonía de estos países? No sé cómo la ves, Eric, en el caso de México.
Sí, así es. Por ejemplo, ahora que estuvimos en Guatemala, el canciller, bueno, el embajador, nos decía, me acerqué con él y nos decía que ¿El embajador de qué? ¿Dónde? de México, el embajador de República Checa en México, ya ves Ok, que estuvo por allá con cuéntame. nosotros. Entonces me acerqué hacia él y bueno, pues él también está enterado de los candidatos y nos decía que pues para mantener cierta estabilidad en el país, él veía como mejor opción o menos mala que se votara por Meade, ¿no? Meade, pues al menos dejará las reformas que ya se hicieron, que no nos han hecho crecer, pero tampoco nos han destruido, Hundido. ¿no? Sí, claro. Y bueno, Anaya es otro, Ricardo Anaya del PAN que era lo que conocíamos como derecha, pero se unió al PRD, que es de izquierda, por eso es que hay cierta confusión, ¿no? Pero Anaya también dice que va a mantener las reformas que ya se hicieron. Entonces, da cierta estabilidad. El único que por el que se preocupa la mayoría de los que, digamos, tenemos más conocimiento en lo que es libre mercado, en el liberalismo clásico, pues es por López Obrador, pero una gran masa está a su favor porque les ha vendido que él no será corrupto, ¿no? Como otros. La histeria anticorrupción. Bueno, ese es otro problema que tenemos en América Latina, la histeria anticorrupción. La gente no entiende que el problema no es la corrupción, es el sistema y la corrupción es el pus que sale a la vista, es un síntoma nada más y que limpiando el pus no se remedia la infección. Ese es otro problema que tenemos en América Latina. Y otro problema, los partidos como el PAN, que alguna vez fueron de derecha en tiempos de Manuel Cloutier, alguna vez fueron pro libre mercado, pro reformas en favor del capitalismo y tal, pero de eso pasó mucho tiempo. Ahora, es importante, Eric, y te agradezco mucho esta oportunidad que nos estás dando, que la gente entienda que ese problema no es, como tantos otros, no es específico y exclusivo de México. Así como aconteció con el PAN, que dejó de ser de derecha, tenemos el caso de Arena en El Salvador, ahí nomás en Centroamérica muy cerca. Es lo mismo. Tenemos el caso más al sur de la UDI y la RN en Chile, que eran partidos que alguna vez fueron de derecha, pero ya dejaron de ser. Claro, lo que pasa es que la propaganda de izquierda es masiva porque hay mucho dinero ahí, dinero de los impuestos, porque la propaganda de izquierda se financia directa o indirectamente con dinero público. La propaganda dice, ah, son de ultraderecha. No, ¿qué va a ser de ultraderecha? No, eso es como en Argentina, también tenemos otro partido similar, la UCD, que después una parte se transformó en el PRO, que es el que está gobernando ahora. ¿Okay? No sabemos hasta cuándo, porque le está yendo muy mal a Macri. Es decir, los candidatos que no son de izquierda y que ganan elecciones a cuenta de ser el mal menor, como puede ser Mide, por ejemplo, en México, son como Macri en Argentina, no les va bien, les va muy mal. Y incluso a Kuczynski lo tumbaron. ¿Por qué? Y bueno, porque no se animan, no saben o no pueden o no los dejan hacer las reformas de fondo, las 5 reformas. ¿Ok? Para los que no conocen este video, me gustaría, en nuestro proyecto, me gustaría que este video que tú estás haciendo, Eric, que te agradezco mucho, sirviera como estímulo para entrar en nuestra página web o a través de las redes sociales, vincularse con nuestro movimiento y conocer cuál es la reforma política, que es número 1, la reforma económica, que es número 2, la educativa, que es número 3, la atención médica, que es número 4, y la jubilaciones y pensiones, que es número 5. ¿Ok? Entonces, en algunos países, como en México, algunas pequeñas reformas se comenzaron a hacer. Por ejemplo, la número 5 de jubilaciones y pensiones en México se comenzó a hacer, pero una cosa es comenzar y otra cosa es seguir y terminar. O sea,
Nosotros aquí en el Centro de Liberalismo Clásico, Eric lo sabe muy bien porque él es miembro del Centro de Liberalismo, estamos estudiando los países africanos. ¿Por qué? Bueno, porque todos los países africanos, al igual que los latinoamericanos, en los 90 comenzaron a hacer reformas. Pero la diferencia es que en la mayoría de los países africanos y en todos los latinoamericanos esas reformas fueron discontinuadas e incluso revertidas, excepto en unos pocos africanos que se llaman los leones. En esos pocos países africanos que se llaman los leones, donde estamos haciendo contacto, gracias a Dios, y vamos a estrechar contactos para aprender de las experiencias africanas en América Latina, en esos países las reformas pudieron tener alguna continuidad. Y por eso, entonces, el despegue económico, la reducción de la pobreza en estos países, los leones africanos, como Ruanda, Botsuana y otros países como Nigeria, Kenia, Ghana, que van muy adelantados, unos más, otros menos, obviamente, en algunas variables críticas. Por ejemplo, reducción de la pobreza, sobre todo la reducción de la pobreza extrema. Reducción del analfabetismo, reducción de las enfermedades endémicas, no el SIDA, el ébola en algunos países todavía es un daño muy fuerte, ¿ok? Pero sí una creación de una clase media nueva, eso es muy importante porque ahí hay una diferencia con América Latina. La clase media en África, en los leones africanos, no es estúpida como la de América Latina. Y no es estúpida porque la diferencia sí es que ese es el problema. Yo soy muy hablador claro. La clase media, la diferencia es que la clase media en África es gente pobre que salió de abajo. O sea, la clase media es una clase media emergente. Es una clase media de gente que tiene la edad de Eric, entre 30, 40 años o poco más, menos de 50, digamos, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa? Alcanzaron, algunos por la economía informal ya habían avanzado, pero la mayoría, gracias a los cambios en favor del capitalismo, tienen ahora un nivel de vida holgado, ¿ok? Pero sus padres tenían un nivel de vida muy ajustado y sus abuelos pasaban hambre, ¿ok? Entonces, esa clase media no es estúpida, viene de abajo para arriba. Ahora, la clase media latinoamericana es estúpida porque viene de arriba para abajo. La clase media en América Latina, o lo que queda de ella, viene muy golpeada, muy sufrida, muy embestida y hundida por el socialismo, y entonces ha perdido grados de libertad y ha perdido también posición económica y riqueza. Muchos son los nuevos pobres, ¿ok? Y eso tenemos mucho en América Latina. Entonces, el problema es que no tienen paz mental ni tiempo muchas veces suficiente para aprender y entender lo que sucede en México, en Chile, en Uruguay, en Argentina, que es lo mismo. No sé cómo la ves, Eric, en México para ahora, para las elecciones sobre todo. Así es, hay mucha confusión, profesor, confusión en las universidades, en el empresariado, en las cámaras de comercio, la histeria anticorrupción, como lo veníamos diciendo, y el discurso de los políticos va también en ese sentido, en atacar la corrupción, en centrarse solamente en ese punto, pero también en el dar gratis cosas, ¿no? Cosas como becas, como programas sociales a madres solteras, y bueno, un sinfín de cosas que sabemos que no son propias de los gobiernos, ¿no? Y agréguele que también se nos acusa a los que empezamos con estas ideas de neoliberales, cuando ni siquiera el neoliberalismo se aplicó correctamente en México, y una que otra medida del consenso de Washington. Entonces, bueno, nos falta mucho camino, y sí, la invitación es a que conozcan la página del Foro Liberal de América Latina.org. En Facebook también tenemos el movimiento de 5 Reformas, en Twitter, en Instagram
Estamos en varias redes sociales y pues la invitación es a que conozcan el programa. Tenemos WhatsApp también, muchos grupos, y lo más importante, tenemos en nuestras filas algunos políticos que no son politiqueros, porque los que repiten ese discurso de la renta básica universal y toda esa historieta y de la histeria anticorrupción y demás, no son políticos, son politiqueros. Políticos somos nosotros, los 5R. Somos políticos decentes, no mentimos, no robamos, no extorsionamos a nadie, no mandamos a matar tampoco a nadie, no, decimos la verdad. Somos liberales en favor del capitalismo, somos una nueva generación de políticos. No me refiero a mi caso porque yo ya soy muy viejo, pero los que estamos formando en el Centro de Liberalismo Clásico, en el Foro Liberal de América Latina, los que estamos formando a través de nuestros cursos de capacitación, que comprenden no solamente economía, sino también política, incluso estrategia, comunicación y demás, somos políticos, no politiqueros. Y claro, es una especie nueva en América Latina, pero estamos aprendiendo de políticos como Václav Klaus, por ejemplo, de República Checa, que tuvimos en el tercer foro que fue en Guatemala el mes pasado, y de los políticos africanos. Vamos a ver si llevamos alguno al cuarto foro que va a ser en Quito, si Dios quiere, el año que viene, en marzo. Nosotros siempre nos reunimos en marzo, aniversario de la Constitución de Cádiz de 1812, que fue un proyecto liberal para América Latina, que lamentablemente se truncó, primero en España, después aquí en lo que eran las provincias de ultramar del reino de ambas Españas, ¿no? España peninsular y España americana. Así que bueno, espero que todo esto, Eric, no sé, haya servido para interesar a la gente, a noticiarles de nuestra existencia y que se vinculen con nosotros, que se conecten con nosotros a través de las redes sociales sin compromiso y les podemos pasar información. Y ellos verán si con esa información la gente qué hace, si se suma o no, o nos apoya desde afuera, que es otra posibilidad también. Claro, profesor. Entonces, recordar que estamos en YouTube también. Ahí están todas las conferencias, bueno, los conversatorios que tenemos cada miércoles. Y ahora los viernes también hay programas de formación en las Inforformas. Contáctenos, estamos siempre conectados. Y en México específicamente hay ya muchas personas que nos están apoyando en Nuevo León, en Querétaro, nosotros estamos en Querétaro, en la Ciudad de México, en Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Veracruz. Entonces estamos creciendo y esperamos llegar a ser no otro partido político como los que ya tenemos, ¿no? Sino uno diferente con el liberalismo clásico. Aprendemos tanto de experiencias como la del doctor Václav Klaus en República Checa, como los africanos, pero también aprendemos de los que han ido al socialismo y lo han experimentado, lo están experimentando y no queremos que eso suceda en nuestro país. Pues, así es, Eric. Le agradezco mucho su tiempo, profesor. Yo creo que ya tenemos un buen tiempo para que nos escuchen nuestros amigos en América Latina. Y si quiera comentar algo para cerrar, profesor, adelante. A darte las gracias, Eric, darte las gracias por esta oportunidad. Invitar junto contigo a las personas a que se informen, si es que no conocen, sobre nuestro movimiento, que se informen, y a los que ya lo conocen, bueno, que lo conozcan mejor, que lo conozcan más, y a ver si se deciden, aunque sea a apoyarnos desde afuera, eso ya sería mucho. Pero si quieren también participar, las puertas están abiertas.
para todas las personas que quieran desintoxicarse mentalmente de socialismo, mercantilismo, estatismo, populismo, amiguismo y caciquismo personalista que hemos tenido. Con eso ya probamos mucho en América Latina, en México y en los demás países, así que no queremos eso, por eso nos estamos preparando y capacitando, porque con los incapaces e incompetentes ya probamos, como dices tú, Eric, ya probamos y no nos fue bien. Así que será hasta pronto si Dios quiere. Muchas gracias, profesor. Un saludo a todos. Y antes que me olvide, perdón, algunos de nosotros somos cristianos. Esto porque seguramente va a haber gente cristiana que mire este video. Entonces, algunos de nosotros somos cristianos, mas no todos, ¿ok? No todos. Entonces, para los cristianos y los que les interese el tema, tenemos también cursos especiales, literatura sobre Biblia, sobre historia de la iglesia cristiana, sobre temas que tienen que ver con nuestra religión. No somos excluyentes ni sectarios, este es un movimiento político, no es religioso, pero la mayoría de nosotros, o por lo menos un buen número, ¿okay? Somos cristianos, y si eso le hace clic a alguien, espero que se ponga en contacto con nosotros o que profundice su relación con nosotros si ya la tiene. ¿De acuerdo? Así es, así es. Hay una gran herencia ahí cristiana, que la estamos aprovechando también. Así es. Así que muchas gracias, Eric.